Ya hablamos de la iglesia conforme al corazón de Dios. En la serie de los principios del reino y la predicación del principio de los medios de gracia. Así que estoy ahí con ustedes y voy a compartir la escritura en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Vamos a tener la escritura en el día de hoy, el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Leemos la escritura en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Amén. Así que hoy hablamos de la iglesia conforme al corazón de Dios. La gente hace muchas celebraciones y celebran lo que se conoce como la natividad. Y la natividad se refiere a la celebración del natalicio de Cristo. Y la gente está celebrando la natividad. Pero la natividad es la primera manifestación de la gracia de Dios con el propósito de crear, comprar lo que se conoce en la Escritura como iglesia. Por eso la gente celebra la natividad. Es una representación y es una manifestación primaria de la gracia. Y la iglesia es un medio de gracia. Salvados por gracia y estamos para representar dignamente al Señor y dar a conocer la gracia de Dios. La gente va a ser salvo por medio de Cristo, porque Él es el Salvador, pero la iglesia es un medio para que la gente alcance la salvación. Y entonces tenemos que aprender a diferenciar el concepto de iglesia y el concepto de congregación. Porque nosotros, aunque le llamamos iglesia al lugar donde estamos, pero esta es una congregación. Y la iglesia se refiere al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, pero que también han sido regenerados. No todos los que están en una congregación son iglesia, pero la gente le llama iglesia al concepto. Sin embargo, la iglesia es aquel que Él es pueblo de Dios. Y el domingo voy a compartir con ustedes el perfil. ¿Cuál es el perfil de la iglesia? Y hoy hablamos de esa iglesia que es conforme al corazón de Dios. En la Escritura tenemos antecedentes en el Antiguo Pacto del concepto conforme al corazón de Dios, y se refiere a un rey que fue elegido en Israel como el segundo rey de Israel. El primer rey fue Saúl y el segundo rey fue David. Y el Señor, cuando habla de David, Él se expresa de la siguiente manera en el primer libro de Samuel. Los que trajeron su Biblia, si son amables, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, el versículo 13, aquí encontramos un antecedente de esa expresión conforme al corazón de Dios. Es una expresión que todavía la gente hoy no la ha entendido, porque la gente dice, pero un hombre que cometió tantos pecados como David, ¿cómo podía tener un corazón como llenando las expectativas de Dios o lo que Dios exige?
Y no se refiere al pecado de David, porque nosotros juzgamos siempre a los pecadores porque no somos capaces de mirarnos en un espejo y darnos cuenta quiénes realmente somos y de dónde Dios nos sacó. Y entonces el problema aquí no es que tanto pecaba David, sino que hay una solución, y es que él tenía una actitud correcta frente a Dios. Y entonces lo que establece la Escritura es lo siguiente, en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe de su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Saúl cometió muchísimos pecados, tanto como David, pero había una diferencia, y es que él no respondía a los intereses de Dios. ¿Por qué Saúl no respondía a los intereses de Dios? Eso es lo que establece la diferencia en el que es iglesia. Porque en Deuteronomio, el libro quinto de Moisés, en el capítulo 30, el versículo 6 dice por qué Saúl era así como era. Y dice Deuteronomio capítulo 30, el versículo 6: circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El día que entendamos ese concepto, entenderemos quién es la iglesia y quién es usted como iglesia. El pueblo de Israel, usted ve que tenía tanta rebeldía continuamente delante de Dios, y es por una razón: porque su espíritu no había sido transformado. De ahí es que el Señor entonces, en proyección, le dice al pueblo de Israel qué va a pasar en el futuro. Porque nosotros le caemos atrás a la gente para que la gente de alguna manera tenga una actitud, un compromiso. Pero si el corazón de la gente no ha sido transformado, y la transformación del corazón es efecto de la regeneración en el espíritu, ¿cómo la gente va a servir a Dios y cómo va a conocer a Dios? Por eso no la pasamos tratando de doblar el brazo a la gente: camine, que no me empuje. Es que la gente necesita que haya algo. Ahora, una iglesia conforme al corazón de Dios, y citamos el primer libro de Samuel 13, donde le está diciendo el profeta al rey Saúl: mira, Dios ya no quiere nada contigo, Dios te ha desechado y no puede confirmar que el reino pase a tu descendencia, porque tú no has hecho las cosas como Dios te dijo. ¿Qué hizo Saúl? Muchísimas cosas. Ahora aquí en el texto habla de que hizo un sacrificio porque se desesperó, y entonces usurpó la función de sacerdocio. Y en el antiguo pacto las cosas estaban tan definidas que cada uno tenía que hacerlo, aquello para lo que fue llamado. Y usted se va a encontrar en la Escritura con mucha gente que no honró a Dios porque hizo lo que Dios no lo llamó. Y en el Antiguo Testamento era muy delicada esa situación. Hoy la gente hace de todo, la gente hasta se autollama y se pone rangos solo. Y eso pasa en lo que son congregados, porque los hijos de Dios no usurpan funciones. Ahora, la idea es que el Señor estaba diciendo que David era
un hombre conforme a su corazón. ¿Y a qué se estaba refiriendo? Bueno, la expresión de esto lo encontramos en el Salmo 51. En el Salmo 51, 17, ahí establece una línea clara de qué pasaba con David. Cuando David se arrepiente, que aparece el arrepentimiento de David después de haber cometido una serie de pecados, unos pecados en serie y sucesivos. Y entonces aquí en el 51, 17 él dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Fíjese que si usted analiza a David en el antiguo pacto, usted se va a dar cuenta que David no vivió de acuerdo a la ley, sino de acuerdo a la gracia. Para eso usted tiene que adentrarse en la Escritura y tener razonamiento bíblico. Y el Espíritu de Dios se va a encargar de darle la revelación cuando comencemos a deleitarnos en la Escritura. Entonces, cuando el profeta Natán visita a David, el profeta Natán le dice que sus pecados habían sido redimidos y que no iba a morir. Natán lo que le está diciendo es: tú has hallado gracia delante de Dios y no morirás por tu pecado, porque tú estás recibiendo los beneficios de la redención que se producirá en el futuro. ¿Alguien está aquí hoy? Ahora yo le pregunto a usted: ¿cuándo y quién hizo un sacrificio para redimir el pecado de David? Búsquelo en la Biblia. El profeta lo sorprende, porque el rey David dice: el que hizo eso debe morir. Y cuando el profeta le dice: ese eres tú, el semblante de muerte estaba sobre el rey. Y entonces el profeta le responde con palabra de Dios: tú no morirás por este pecado que tú has dicho que debe morir, porque tus pecados han sido ¿qué? Redimidos. ¿Alguien está aquí hoy? Investigue dónde se hizo esa redención y cuándo se hizo. Él estaba recibiendo los efectos de la redención que se produciría en el futuro. Por eso es que David, cuando se arrepiente, él no tiene la mentalidad que tiene el pueblo de Israel común. ¿Qué hacía el pueblo de Israel comúnmente? Bueno, cuando han pecado, llevan un animal donde el sacerdote y le ponen la mano encima y le dicen: sacerdote, mire, yo he pecado y está establecido que como yo he pecado, yo debo morir por mi pecado, pero yo he traído este animal para que sea sacrificado por mis pecados. Y de alguna manera estaba confesando su pecado y se hacía el sacrificio. Y David ahora no está hablando de ese sacrificio. Aleluya. Normalmente los religiosos en las congregaciones, cuando han cometido algún pecado, quieren buscar un sitio para trancarse y ayunar, porque nos han enseñado en la iglesia que a Dios se mueve con ayuno, con oración, con dinero y todo eso. Ahora, aquí el texto está estableciendo cosas extraordinarias. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado, no despreciaré a tu, oh Dios. Van y cogen un ayuno de 3 días, duraron 3 días sin comer, y ya la iglesia lo ve como que están restaurados. No, ¿quién ha dicho que se han arrepentido? Entonces la Escritura está estableciendo qué es lo que provoca a Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El espíritu quebrantado es un espíritu que está dispuesto para el arrepentimiento. ¿Quién ha dicho que no es bueno orar y que no es bueno ayunar? De hecho, está dentro de la serie de los principios del reino y lo vamos a hablar aquí. ¿Quién ha dicho que es malo hacer donaciones? Pero nada de eso mueve a Dios. Ahora, lo que sí mueve a Dios es un corazón que está quebrantado, un espíritu quebrantado que está dispuesto para el arrepentimiento.
tiene disposición de arrepentimiento. Y la mayor rebeldía entre los congregados está en la falta de arrepentimiento. Y digo de los congregados, se lo expliqué en la predicación anterior y también se lo voy a explicar más abajo, por si alguno vino nuevo o no escuchó la predicación anterior, que pueda ser edificado. Es un corazón que se rinde a Dios para que el Espíritu de Dios complete la obra. Usted sabe que la mayor lucha que nosotros tenemos es para rendirnos a Dios. Porque hay áreas de nosotros que no la hemos rendido ni hemos decidido rendirla. Y hasta que eso ocurra, estaremos en rebeldía frente a Dios, aunque tengamos 100 años dentro de la iglesia. Aleluya. Ese espíritu que se refiere David es un espíritu que reconoce la necesidad de Dios. Espíritu quebrantado reconoce la necesidad de Dios. El reconocer la necesidad de Dios va a quitar de nosotros la soberbia, ese sentido de grandeza, de saberlo todo, de ser exclusivo. Eso lo baja cuando el espíritu está quebrantado. Reconoce la necesidad de Dios. Y todos nosotros tenemos necesidad de Dios. Y el día que usted se dé cuenta quién es usted, usted va a entender que usted necesita a Dios y que usted no es superior a nadie. Y que lo que ejercemos ministerio, tenemos responsabilidad de dar cuenta a Dios por nuestra vida y la vida de la gente, pero no somos superior a la gente. Porque el pastor es el primero entre sus iguales. Y entonces tiene que dar cuenta por él y por los otros. Qué lío. Reconoce la necesidad de Dios. Reconoce sus errores. Un corazón que está contritado reconoce los errores, reconoce su pecado. Lo reconoce, porque el Espíritu de Dios lo va a convencer y no se vuelve rebelde. No se vuelve enemigo de quien lo confronta, sino que la confrontación la ve como una oportunidad para acercarse a Dios. Alguien dijo una vez que él prefería que Dios de alguna manera le hable, aunque sea llamándolo la atención por su pecado. Porque si Dios lo llama la atención por su pecado, significa que Dios está pendiente de él. Bendito es el nombre del Señor. Reconoce sus errores. Es humilde, dócil. Y es una persona capaz de dejarse moldear por el Señor. Ese concepto del alfarero, del barro y todo eso, se considera barro en la mano del alfarero. El que tiene un corazón contrito y humillado, como establece aquí, el que tiene un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, dice que Dios no lo desprecia. Y la gente que están investigando cómo convencer a Dios y cómo mover a Dios, aquí David te lo deja claro. Un corazón arrepentido. Por eso se dice que David tenía un corazón que respondía a los intereses de Dios, porque él se quebrantaba delante de Dios, se rendía delante de Dios y reconocía su pecado. ¿Qué características tiene una iglesia que es conforme al corazón de Dios? Lo primero es que existe una sola iglesia. Es lo primero que usted tiene que tener en la cabeza. Existe una sola iglesia y es la iglesia de Cristo. Y está diseminada en el mundo entero y está diseminada en todas las congregaciones. En esta congregación está la iglesia de Cristo. Aunque no todo lo que se congregan son iglesias, pero la iglesia es una. Aleluya. La iglesia es un proyecto de Dios como respuesta
a la degradación de la raza humana. Como la raza humana, fíjense, esto es proyección, ¿no? Según el texto sagrado, como la raza humana se iba a degradar, Dios tiene una respuesta, y esa respuesta es la iglesia. O sea que usted, si es iglesia, usted fue pensado en Dios desde antes de que el hombre sea creado. La iglesia fue concebida por Dios como resultado de la redención de Cristo. Resultado de la redención. Por eso existe la iglesia. Porque a quien Cristo compra con su sangre en la cruz del Calvario, cuando derramó su sangre, fue a una iglesia que compró. Y esa es su iglesia. Y la Escritura habla de su pueblo. Y habla de su cuerpo. Y esa iglesia fue la que Él redimió. Esa fue la que Él compró. La iglesia está en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Y eso lo plantea el apóstol Pedro. Y son amables, en el capítulo 1, versículo 14 de la primera carta del apóstol Pedro. El texto nos habla claro acerca de ese gran proyecto de Dios. Como hijos obedientes, no conforméis los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, Pedro en su primera carta y el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Éfeso, ambos están diciéndonos que nosotros somos un proyecto de Dios desde antes de crear a Adán. Porque existe lo que se llama la presciencia de Dios, el conocimiento de Dios en proyección al futuro. Y Él sabía que el hombre iba a pecar y entonces tiene una respuesta. Y esa respuesta es Cristo, con el propósito de comprar un pueblo que sea iglesia y que lo represente dignamente. Así que si tú eres iglesia, tú fuiste pensado por Dios antes de que Adán fuera creado. Siéntese conmigo y vamos a la Escritura, porque la Escritura lo establece como parte del propósito de Dios. Y por eso el apóstol Pedro hace un llamado, y el primero que hace: como hijos obedientes. Porque el concepto de hijo está muy ligado al concepto de obediencia. Y dice el escritor de los Hebreos que como hijo aprendió la obediencia. Y por eso el concepto de hijo legítimo y de hijo de crianza. Entonces, como hijo obediente. Entonces, y lo que quisiera que esta casa entendiera, que el nivel más alto que puede tener una persona, un ser humano, es ser hijo de Dios. Y la gente que anda buscando estatus, oiga, el más alto que existe es de ser hijo de Dios.
Si usted es hijo de Dios, yo no le digo que sea comparón, pero bueno, cuando uno es hijo de Dios, pues uno se le sale su cosita, ¿verdad? Porque hijo de Dios. Pero el que es hijo de Dios se caracteriza porque es obediente a Dios. Por eso la gente se da cuenta. Yo me doy cuenta de mí, tú te das cuenta de ti, pero tú te das cuenta también del que te rodea. No te enfoques en el que te rodea, enfócate en ti. Pero eso no significa que tú estás ciego, porque el que es hijo es obediente. Y dice, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No vivan. Los hijos de Dios no deberían vivir igual que como vivían antes o como viven los ignorantes. Que nadie se me sienta mal, porque todos nosotros somos ignorantes con relación a algo, pero espiritualmente mucha gente estando en las congregaciones son ignorantes porque no han entendido la revelación de Dios y porque no se han rendido a Cristo. Y entonces el espíritu que opera en ellos es el que opera en los hijos de desobediencia. Ese es el concepto bíblico. No opera el mismo espíritu en lo que son hijos de Dios y lo que no son hijos. No opera el mismo espíritu. Aleluya. Entonces, si somos iglesia, no podemos vivir en ignorancia ni repetir las mismas cosas que hacíamos cuando no conocíamos a Dios. Claro, nosotros no vamos a tener aquí un diseño religioso. El diseño religioso es que cuando usted entra a la iglesia, usted inmediatamente usted transformado. Eso se llama camuflaje. Sí, donde la gente cuando están en las congregaciones tienen apariencia de piedad, pero cuando salen de la congregación dejan ver lo que es. Se supone que toda persona que ha tenido una praxis, una vida desorganizada, no se organiza de la noche a la mañana, en eso estamos claros. Pero la intención, el que recibe a Cristo como Salvador y es transformado por el Espíritu de Dios, tiene la intención de vivir para Dios. Aunque se toma su tiempo, pero no se sale del camino. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y entonces si somos hijos, somos obedientes. Y si somos obedientes, no estamos viviendo conforme vivíamos antes, ni como viven la gente del mundo, que son dirigidos por un espíritu que opera en los hijos de desobediencia, que no es el mismo que opera en los hijos que son obedientes. Porque el Espíritu de Dios opera en los hijos de Dios. Y el espíritu del infierno, o los espíritus que están al servicio del infierno, operan en aquellos que están en desobediencia. Y que en un momento operaban en nosotros y nosotros nos sublevamos. Porque la Escritura establece que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos la arrebatan. Solamente aquellos que se sublevan a esos espíritus que lo tenían atado o que lo tienen atado. Aleluya. Hay que sublevarse a esos espíritus que producen ataduras en nosotros y quieren que esas ataduras sean permanentes. Y nosotros no respondemos a esos intereses porque somos ¿qué? Hijos. Aleluya. Y entonces le dice, en toda la forma de vida deben ser santos. El concepto bíblico no dice que yo me voy a santificar a mí, es imposible. Quien santifica a la iglesia es el Espíritu Santo. El pastor no puede santificar a la gente. El pastor le da la palabra, produce arrepentimiento y la gente se vuelve a Dios. Usted no se puede santificar a usted. Es el Espíritu Santo el que santifica. Ahora, cuando usted ha sido santificado, usted tiene capacidad de someterse a Dios y vivir para Dios. Y puede vivir en santidad. Pero usted tiene que someterse para que el Espíritu de Dios pueda santificarlo. Entonces le dice que sea santo en toda la manera de vivir.
si el Espíritu de Dios nos ha santificado, entonces puede afectar nuestro espíritu, nuestros corazones, nuestras almas, puede afectar nuestras voluntades, nuestros intelectos, puede afectar nuestras emociones y por ende la manera de pensar y de hablar, y puede afectar la conducta en el mundo físico, que se hace con el cuerpo de materia. Todo es afectado y todo puede ser santificado, todas nuestras áreas, y eso es lo que está planteando, todas nuestras áreas donde hay vida física y espiritual puede ser afectado. Y ustedes saben, y se lo he explicado antes, que la Escritura revela pecados que no se cometen con el cuerpo físico, sino con el cuerpo espiritual, donde usted nunca llega a hacerlo físicamente y cuando lo hace tiene otro nombre, pero ya usted, porque lo ha aceptado en su cuerpo espiritual, ya usted es un pecador. Y entonces la Escritura nos está haciendo un llamado, que como hijos de Dios, que como iglesia, estemos santificados, seamos santos en todas nuestras áreas. Entonces, la idea de hoy es que usted analice en qué área usted no es santo. ¿En qué área usted no es santa? ¿En qué área todavía usted no ha entregado a Dios? Esa es la idea. Porque aquí no venimos para morderle las orejas y que usted salga de aquí llorando y adolorido. No, es para que usted se analice y que usted sea un hombre nuevo, una nueva mujer a partir de que usted escucha la palabra. Pero esa palabra tiene que producir efectos, porque si no, usted se emociona cuando le escucha, pero cuando sale vuelve a ser el mismo hombre, la misma mujer. Y cuando Cristo habla de los terrenos donde cae la semilla, establece que la que cae en buen terreno, esa es la que produce, y la otra se ahoga. Que si usted es hijo de Dios, entonces usted es un terreno fértil. Y el terreno fértil no es solamente la que algunos predicadores están vendiendo, que ellos son terrenos fértiles, que si se siembra la semilla en ellos, le va a germinar a usted allí en su casa. Me va a germinar a mí, porque a mí es que usted me está bendiciendo. A mí, si siembra la semilla, que aquí es que germina, no allá. Eso es otra cosa diferente, ¿no? Aleluya. Pero hay mucha gente que están ciegos, y que todavía no han entendido, no se le ha quitado la venda. Porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin obsesión de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y aquí el apóstol Pedro está tratando de llevarnos a otro plano, y lo veremos en un principio que se llama principio de la paternidad. Se lo voy a explicar un poquito más claro. Nos está llevando a un plano superior y nos está diciendo: tú llamas a Dios Padre, el Señor es tu Padre, tú has aceptado la paternidad de Dios. Entonces hay una demanda si tú has aceptado la paternidad de Dios, que es lo que nos está trayendo Pedro. Si invocáis por Padre aquel que sin obsesión de persona juzga. Porque nosotros asociamos al Padre desde la vida terrenal, y la mayoría de los hogares hay una obsesión, hay un enganche, es el concepto. La mamá se engancha con el hijo, con la hija, el papá se engancha con la hija, y hay un enganche, y usted se lo encuentra en la Escritura. Usted lo encuentra con Abraham, lo encuentra con Isaac, y lo encuentra con Jacob. Se fue repitiendo, esos enganches se dan. Y entonces le dice: es que el papá de nosotros, nuestro Padre Celestial, no hace enganche, no hace obsesión de personas, no le deja la herencia a un solo, ni ama a un solo. Claro que hay mucha gente que creen que Dios solamente lo ama a ellos. Y quiero que sepas que si tú eres como la niña de los ojos de Dios, ¿quién soy yo entonces?
¿Y quiénes son los otros? ¿Alguien está aquí hoy? Porque si somos hijos, somos obedientes y Él nos da el mismo trato. Entonces dice que Él no hace acepción de personas, porque hay mucha gente en las congregaciones predicándole a aquellos que no son congregados de que se van para el infierno. Pero se le olvida que Dios no hace acepción de personas y que si la condición de nosotros no es la de hijo, la de ser obediente, corremos el mismo riesgo que a lo que le estamos predicando que están fuera. Y utilizo el concepto no congregado por la explicación de la predicación de la primera parte, porque tenemos que aprender a cambiar el lenguaje y a utilizar los términos apropiados. Porque yo soy santo, y así, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conduciros en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces dice que debemos conducirnos con temor de Dios todo el tiempo que estemos en la tierra, porque la tierra, nosotros estamos en una peregrinación, somos peregrinos, o sea, nosotros no somos sedentarios de la tierra, aunque la gente nos llama terrícolas, pero nosotros como iglesia somos entes espirituales y no viviremos para siempre, con la condición que tenemos hoy, sino que el Señor nos transformará y tendremos una vida diferente, totalmente diferente, porque se transformará también el cuerpo material en la resurrección. Y aquellos que no son resucitados, cuando suene la trompeta, entonces el cuerpo será transformado estando vivo. Aleluya. Así que ni hay que morir, ni somos hijos de la muerte, ni andamos detrás de la muerte. El Señor nos ha dado vida y hemos pasado de muerte a vida. Aleluya. Aleluya. Ni estamos esperando la muerte tampoco, porque nosotros vivimos, dice el Señor que ya no vemos muerte, el concepto espiritual. Entonces, si el Señor va a juzgar a todo el mundo conforme a sus obras, ¿qué te hace pensar que si tú no eres hijo de Dios vas a recibir algún privilegio? Entonces tú no conoces a Dios. Tenemos que saber cómo es nuestro Padre y qué exige de sus hijos, qué exige de nosotros. Entonces, la idea general es que hay mucha gente, muchos congregados que están invocando al Padre, pero no son sus hijos. Término práctico, eso es lo que está diciendo Pedro, ¿no? Aleluya. Dice que debemos conducirnos en temor el tiempo de nuestra peregrinación. Ustedes saben que el concepto en la casa lo hemos acuñado, que donde aparece el concepto temor, nosotros utilizamos la palabra amor. Amar a Dios. ¿Por qué? Porque hay una confusión en el concepto de miedo, de temor a Dios. Y entonces la Escritura, cuando usted busca, el Señor lo que quiere es que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, ¿okay? Con nuestra voluntad y con todas las emociones, que nosotros lo amemos a Él, de manera que el que ama a Dios lo obedece. Y el concepto temor, justamente eso, no es miedo a Dios, de que Dios nos va a arrancar a un lado, ni nos va a quitar, qué sé yo qué cosa, sino que se refiere a la obediencia. Y la obediencia está muy ligado al amor. Si usted ama a Dios, entonces usted tendrá una vida diferente. Todo el tiempo que pasamos en esta tierra, debemos pasarlo amando a Dios con toda nuestra fuerza, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Es el concepto de iglesia. Personas que han sido rescatadas del mundo, de su vana manera de vivir. Personas que han sido liberados del espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Ese es el concepto de la vana manera de vivir. Y subraya eso, porque entre los congregados hay mucha gente que son vanos. Y usted se da cuenta, los congregados cuando suben cosas en las redes sociales, usted se da cuenta, son congregados y viven de manera vana, viven de manera mundana.
Entonces la iglesia tiene que tolerarlo, porque esos son ¿qué? Congregados. Y algún día pueden ser iglesia, depende. No lo podemos perseguir ni caerle atrás, ni cuando vengan a la iglesia cerrarle la puerta. No, son congregados que necesitan conocer a Dios. Y entonces la iglesia tiene que establecer diferencias para que no vayamos a generar confusión. Le caemos arriba a la gente, lo queremos acabar, lo queremos avergonzar. Déjalo congregado tranquilo, que en algún momento conocerán a Dios. Porque su vida es vana, son mundanos. Y las congregaciones no le deben cerrar la puerta a los mundanos, lo que los mundanos no deberían dirigir. Sí que hay muchos mundanos dirigiendo, pero no deberían, eso es otra cosa diferente. Pero la iglesia hay congregados y los congregados deben tener libertad de asistir sin persecución, porque una iglesia que es conforme al corazón de Dios no persigue a la gente, ni lo obliga. Y tenemos que aprender a tolerar los congregados. Y un congregado puede llegar a ser iglesia de Cristo. Rescatado de vuestra vana manera de vivir, de ahí venimos, la cual recibisteis de vuestros padres. Está diciendo el apóstol Pedro, eso es herencia. Vivir en desobediencia es hereditario, y ese es el concepto de pecado original. Él se está refiriendo a eso, pecado original. Lo heredamos de Adán y de Eva. Lo recibimos en la concepción. Hemos recibido como parte de la herencia en términos espiritual, porque hay una herencia física y hay una herencia espiritual. En la herencia espiritual lo recibimos. Recibimos el pecado, recibimos la corrupción, nos lo impartieron, lo tenemos con nosotros. Y Pedro se está refiriendo a eso. Y por eso teníamos una vida vana. De hecho, David dice, en pecado me concibió mi madre. Hay mucha gente que andan haciendo conjeturas muy interesantes todas, pero hay una realidad, que todos nosotros fuimos concebidos en pecado por la naturaleza caída. Aleluya. Ahora, algunos que se creen la gran cosa, quien nos da vida es Cristo. Y sin Él nada podemos hacer. Bendito es el nombre del Señor. Fuiste rescatado ya, por eso eres iglesia, porque has sido rescatado. De manera que los que viven todavía como mundanos y se congregan no han sido rescatados todavía. Tenemos el deseo de que sean rescatados, pero ellos no han querido montarse en la barca, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fuimos rescatados por la sangre de Cristo, sangre preciosa. Iglesia es aquel que ha sido comprado por la sangre de Cristo. La palabra es que ha aceptado la redención en Cristo, porque todo ser humano entra en esa condición. Ahora, no todos han aceptado la redención en Cristo y se han rendido para que el Espíritu los transforme, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Un cordero, y ese lenguaje lo conocen los que leen la Escritura, porque el cordero era utilizado para el sacrificio por el pecado del pueblo. Y entonces Cristo en la redención manifiesta dos cosas interesantes. Él es el sumo sacerdote quien ofrece el sacrificio, y Él también es el cordero. Entonces el sumo sacerdote se ofreció como cordero. Ahora, ese cordero no tenía mancha ni arruga ni cosa semejante. Ese cordero no tenía pecado, porque no hay ningún pecado en Cristo. Él llenó las expectativas de la justicia de Dios y por eso nos justifica a nosotros. Pero en Cristo no hay ningún pecado, y Él está autorizado para redimirnos por medio de su sangre. Y eso es iglesia.
aquel que ha aceptado la redención en Cristo. Y por eso dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No había contaminación en Cristo, no había pecado. Y dice, destinado desde antes de la fundación del mundo. Porque antes de crear el mundo ya Cristo había sido destinado para que redima la raza humana y compre una iglesia. Aleluya. Porque antes que nosotros fuéramos creados, hubo un conflicto en el cielo, una rebelión. Y esa rebelión, cuando el Padre presentó su Hijo a la alta creación, Satanás se rebeló y se llenó de soberbia y entendió que si el Hijo podía ser adorado, Él también podía ser adorado. Y a partir de ahí, entonces, vino la confrontación y se decidió en la Trinidad que el Verbo se encarnara, y eso que la gente está celebrando hoy, la natividad, la encarnación de Cristo, para podernos redimir, que se hiciera como uno de nosotros. Pero este diseño es antes de que el hombre sea creado y fue manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Porque la gracia es una manifestación del amor de Dios, si ustedes lo saben. Que el amor de Dios en su primera manifestación es la gracia. Es la misericordia y es la paciencia de Dios. Es el concepto de amor en tercera dimensión. Y el apóstol Pablo también se refiere a ese concepto en el capítulo 1, el versículo 13, que fue el texto primario de la lectura de hoy. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esa es la iglesia. ¿Quién? La que describe aquí. ¿Y cómo él inicia? Él inicia bendiciendo a Dios Padre, y bendiciendo al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y alguna gente están razonando que ya estamos en el cielo, pero la expresión aquí es con Cristo. Que si estamos en Cristo, entonces los beneficios que Cristo nos da son los que Él tiene. Y Él está sentado en lugares celestiales, tú no. No vaya a ser que le crea a la gente que tú estás sentado en lugar celestial, ya sentado allá, y que ahora tú estás en otra dimensión, y para orar tú das órdenes porque tú estás sentado allá. No funciona, no funciona. Y por eso andan gente dando órdenes, porque ellos están sentados allá, esto, aquello. No, espérate. Es con Cristo. Como Él está sentado allá y Él te ha salvado y tú eres su iglesia, tú eres su cuerpo, tú eres su pueblo, pues tú también estás sentado con Él. Así que cuando vaya a orar, no se te olvide que tú eres polvo y que eres pecador, y deja de dar órdenes. Y pídele al Señor con humildad. Por eso es que hay gente que están reprochando a los que están orando con humildad y le están diciendo que ya tú estás allá. Espérate, todavía no. Y cuando esté como quiera, tú no fuiste llamado para dar orden, sino para servir. Es lo que menos queremos. Queremos parecernos a Cristo en todo, menos en servir. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. De nuevo aquí lo dice el apóstol. Que en Cristo fue seleccionado y la iglesia fue elegida con Cristo antes de la creación del hombre. Ya en el corazón de Dios estabas tú como iglesia. Yo no sé por qué la gente no ha entendido quién es en Cristo.
y cuál es su posicionamiento en el reino de Dios, y se andan arrastrando todavía. Pero a lo que Dios nos llamó fue a cosas extraordinarias. Fuimos pensados por Dios. Estamos en el corazón de Dios desde antes de que creara al hombre. Según escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Para que fuésemos salvos por Cristo, quien ha sido elegido para redimirnos y que nos parezcamos a él. Que vivamos en obediencia delante de él. Que así se traduce el concepto de la santidad. Obedecer los principios del reino. Pero si no lo conocemos, mucho menos podemos obedecerlo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Porque el Padre decidió antes de que fundara el mundo, y por eso es predestino, antes de que la gente naciera, hay un diseño de que nosotros entremos como hijos de Dios y aceptemos la paternidad por medio de Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Entonces, antes de que se creara el ser humano, ya hay un diseño, y por eso habla de predestino. Y ese diseño es que nosotros aceptemos la paternidad por medio de Cristo. Por eso Cristo no nos dirigió hacia Él, sino hacia el Padre, y siempre nos hablaba del Padre. Porque la idea es que seamos hijos de Dios, porque es el concepto de iglesia, ser hijos de Dios, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y la adopción es parte de la salvación. Para que alguien sea salvo tiene que ser adoptado como hijos de Dios, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, para que nosotros alabemos la gloria manifestada en la gracia de Dios. Lo que la iglesia no ha entendido, que somos salvos por gracia y que no es por obra, y que lo único que usted tiene que hacer es arrepentirse y obedecer los principios, pero que la obra de redención es una obra de Cristo, y que ninguno de nosotros llenamos las expectativas de la justicia de Dios, aunque sirvamos en el ministerio. Bendito es el nombre de Dios. Es por gracia. Y si por gracia, entonces no es por tus obras. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto, con la cual Él nos aceptó en el amado. Nos ha aceptado el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Y eso es la iglesia, que ha sido redimida y ha recibido perdón de pecados según la riqueza de la gracia. ¿En qué consiste la riqueza de la gracia? El apóstol Pablo lo explica cuando escribe a los romanos: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque la gracia es tan rica que hace un traje a la medida. No importa el pecado que la gente ha cometido, le hace el traje. Donde hay más pecado, la gracia lo alcanza, porque ¿qué hace? Sobreabunda. Aleluya. Según la riqueza de su gracia. Por eso la iglesia no debe estar rechazando a la gente, porque es muy pecadora. Porque donde hay mucho pecado, nosotros no lo alcanzamos, pero la gracia sí. El que menos ha pecado, el traje más pequeño, y la gracia se lo hace. El que tiene más, y el que tiene abundante pecado, entonces la gracia sobreabunda. Porque en la redención, Cristo llevó todo pecado, todo pecado, todo pecado. Y la iglesia debe creer eso, todo pecado. Y mientras la gente está vivo, tiene chance. Por eso tenemos que entender el concepto de iglesia y congregación. La congregación, la iglesia fue llamada a congregarse, pero no es lo mismo congregarse que ser iglesia, ni estar congregado y ser iglesia.
Y lo llamó a congregarse porque tiene un propósito de fortalecer los hijos de Dios y que puedan promover las virtudes de nuestro Salvador. Y eso es lo que establece el apóstol Pedro. En el capítulo 2, versículo 9 de la primera carta. Si trajo su Biblia, deleites en ella. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es la iglesia. Ahora, ¿cuál es el propósito por la que nos congregamos? Para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque la iglesia la sacaron de las tinieblas, y las tinieblas representan el infierno, representa el pecado y el gobierno de Satanás. Y de ahí nos sacó. Aleluya. Aleluya. De ahí nos sacó, por eso somos iglesia. Entonces, ¿para qué nos sacó? Para que nosotros anunciemos a la gente sobre la luz. La gente no ha entendido el texto y todavía sigue hablando de su vida de tiniebla. Y por eso usted se encuentra con una gente que quiere dar un testimonio de que eres un chupasangre. No, mamá. Es lo que tú le digas que te sacaron de la tiniebla y que tú estés en la luz. ¿Y cuál es la vida de la luz? ¿Qué ha hecho Dios contigo? ¿Qué es lo que ha hecho contigo? ¿No ha hecho nada? ¿Que todavía sigue hablando de las tinieblas? Si ha hecho algo contigo, entonces di lo que hizo, no lo que tú hacías, ni lo que hizo el infierno contigo. Lo que hizo, lo hizo para destruirte y no pudo hacerlo porque Dios es misericordioso. Entonces no convenceremos a la gente diciéndole lo malo que éramos, sino qué Cristo ha hecho en nosotros. ¿Ha hecho Cristo en ti alguna obra? Abre tu boca y confiésalo. Aleluya. Que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, no éramos pueblo de Dios, no éramos iglesia, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, porque la gente que está en pecado no saborea la misericordia. La misericordia del Señor se renueva cada mañana, cada día, pero no la aprovechan. Hoy es un buen día para que tú aproveches la misericordia de Dios que te está extendiendo. Y por eso el texto dice que no ha alcanzado misericordia. Pero ¿cómo que no? Si la misericordia de Dios está ahí. Es que no han alcanzado la misericordia porque no se han rendido a Dios. No han aceptado su misericordia. Y entonces estamos llamados a anunciarle eso a la gente. ¿Qué tan grande es Dios? ¿Cómo es la vida de la luz? Esa vida de luz que algunos congregados no tienen, no lo pueden anunciar. Porque la vida de la luz es una vida diferente. Aleluya. Pero ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no había sido alcanzado por la misericordia, pero ahora habéis sido alcanzados por la misericordia. Ahora sí, hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. De manera que tenemos ese privilegio de disfrutar la misericordia de Dios y que cada día se renueva para darnos un nuevo chance. Así que lo que usted hizo ayer, esta mañana, el Señor le dio un chance para que usted restaure su vida y usted sea parte de esas cosas. Porque la misericordia de Dios lo alcanza. Aleluya. La iglesia se congrega en un lugar físico donde convergen tres grupos. Y ya concluyendo, se lo voy a decir de nuevo por los que no vinieron el domingo. La iglesia se congrega en un lugar físico donde convergen tres grupos de personas. La iglesia, que son los hijos de Dios, nacidos de nuevo, con una naturaleza espiritual y la simiente de Dios. Esa es la iglesia. Tiene una naturaleza espiritual y tiene la simiente de Dios. Los naturales, que no tienen la naturaleza de Dios, deben ser formados y educados para que conozcan al Señor y se rindan al Espíritu Santo y se establezca el señorío de Cristo. Esas son la gente que están congregados pero todavía no son iglesia. Por eso se van y vienen. Y la gente dice que se descarrió. ¿Quién fue el que se descarrió? Un congregado que ya no asiste a la congregación. Pero los hijos de Dios no se descarrían, sino los congregados que están en las iglesias, que todavía no son hijos de Dios.
Aleluya. Hay que salir a buscar los congregados que se descarrían para que conozcan a Dios, igual que los que están dentro. Porque el que conoce a Dios ya es hijo, no lo abandona, tiene el ADN del Padre. Aleluya. Y no hay manera. Y los que son sembrados por el infierno, con el propósito de confundir a los que no conocen al Señor y para que ellos no lleguen a rendirse a Cristo. Entonces Satanás tiene estrategia que lo infiltre en la iglesia. No hay manera de que lo infiltre en la iglesia, en la congregación. Y esos son congregados que Satanás trae para distraer a la gente, para que no alcancen el propósito de Dios. Ese otro grupo que se congrega también. Y esos son los que desacreditan el evangelio. Y esos son los que la gente dice, la iglesia no tiene amor. No, la iglesia sí tiene amor, porque la iglesia de Cristo, en vez de sangre, es amor que corre por las venas. Son congregados que están llamados a distraer a la gente para que menosprecie la iglesia. Pero esa gente, tenemos un propósito, y es alcanzar a los congregados que no conocen a Dios para que conozcan. Pero también los congregados que Satanás siembra nos hacen bien porque nos mantienen vivos y activos. Cuando usted se está durmiendo lo punchan. Y siempre hay una calumnia, siempre hay una cosa, hay un pleito, siempre hay una queja, hay un revolú para que los líderes no duerman. Zafa. Va a seguir. ¿Qué? ¿La iglesia no lo conoce? La iglesia lo conoce. Se supone, porque el que es iglesia debe saber quién es y quién no. Porque el Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu de quién es de Dios. ¿Somos o no somos? El que es sabe porque tiene la unción del Santo. Y conoce todas las cosas. Y esos son los que levantan aún congregaciones para hacer lo mismo que está haciendo la iglesia, con el propósito de que la gente no sepa dónde está la verdad y dónde está la mentira. Eso es estratégico. Pero tenemos que irnos hoy, tenemos que cerrar para poder dejar algo para cuando nos volvemos a juntar. Aleluya. Deberíamos enfocarnos en el llamado que nos hace el Señor por medio de su palabra para hacer iglesia. Debemos enfocarnos en eso. Que nos está haciendo un llamado para que nosotros seamos iglesia de Cristo, que seamos pueblo de Dios y que representemos los intereses del Altísimo. Mire qué investidura extraordinaria, para que lo están llamando, para que usted sea ¿quién? Hijo de Dios. Oiga qué privilegio. Y mucha gente que no ha tenido padre, el Señor le está dando la oportunidad de que tenga un padre. Y los que tienen padre, tienen un padre especial. Y la iglesia pertenece al pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios y somos hijos de Dios. Y si hijos, también somos herederos. Para que no dejemos su promesa en el aire, también somos herederos. Debemos tener el perfil de un hijo de Dios que proyecta la imagen de Cristo. Y esa es la predicación cuando nos volvamos a ver en este escenario. El concepto del perfil de un hijo de Dios. Se niega a sí mismo y rinde su voluntad al Salvador. Esa es iglesia. Lo más difícil del ser humano es rendir su voluntad. Y por eso usted ve que las relaciones de pareja, las cosas son tan difíciles. Porque siempre hay un empate. Mi voluntad es esta, la voluntad tuya es esta. Ahora, el día que seamos capaces de rendir nuestras voluntades al Señor, Él va a transformarnos. Y para convertirnos en iglesia necesitamos ser transformados. Y para ser transformados necesitamos rendir nuestras voluntades. Y el que rinde su voluntad no se gobierna, sino que lo gobierna Cristo. Y voy a cerrar lo que trajeron Biblia, Gálatas 2:20. Voy a cerrar con ese texto para dejarle cominilla en el camino. Y así me voy.
Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. ¿Ya lo que dice el apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la iglesia. El que ya no vive para él, sino que vive para Dios. Y que mete a Dios en su negocio, mete a Dios en sus pensamientos, mete a Dios en su finanza, mete a Dios en la relación de parejas, mete a Dios en la crianza de los hijos. Mete a Dios en todo, porque Dios lo gobierna y su voluntad no es la suya, sino la que diga Dios. ¿Y entonces qué dice el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Oiga eso. Es el concepto de iglesia. Usted, iglesia, ya no viva para usted, viva para Cristo. Comience a vivir para Cristo y dé por terminado su vida personal y la vida vieja, y tírese delante de Dios en sus brazos. Y si usted no ha conocido de Dios a Dios, si usted se congrega, no se quede congregado nada más. Que en una familia hay hijos legítimos y hay de crianza, y cuando se armó la repartidera, los de crianza no aparecen en el libro porque no tienen el ADN del padre. Entonces, si los hijos le quieren dar, que le den su ñapita, pero sea hijo, enfóquese en ser hijo de Dios y renuncie a usted para que Cristo crezca en usted. Mas no vive yo, no vivo yo, ¿vive quién? En mí. Y la vida que llevo en la carne, ya lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Gracias, Señor, en el día de hoy. Te damos a ti la gloria y el honor. Tú eres el Señor. Danos la oportunidad como congregación que lleguemos a ser todos iglesia. Que todos seamos salvos, que nadie se pierda y que la palabra llegue al corazón de la gente y pueda romper con todo aquello que impide que tu espíritu tome el dominio y el control de nuestras vidas. Esta iglesia te pertenece. Tú nos has comprado a precio de sangre. Te pido, Señor, que tenga misericordia con aquellos que no son iglesia, para que la palabra le llegue y puedan conocer. Y yo sé que cuando te conozcan van a poder permanecer en ti y ya no tendrán una vida mundana, sino que vivirán para ti. Honor y gloria a tu nombre. Muchas gracias, Señor.